¿Por qué hay tantas denominaciones cristianas? En un mundo donde el cristianismo es la religión más extendida, con más de 1 miliardo de seguidores, es sorprendente descubrir que existe un montón de denominaciones diferentes. Algunos estiman que hay alrededor de 45,000 grupos cristianos organizados en todo el mundo. ¿Cómo es posible que una fe que se basa en un solo Salvador, Jesucristo, y en un solo libro sagrado, la Biblia, haya dado lugar a tanta diversidad? Vamos a descubrirlo. Comencemos por el principio. El cristianismo nació como un movimiento unificado en el siglo I después de Cristo, con los apóstoles predicando el Evangelio en Jerusalén y expandiéndose por el Imperio Romano. En aquellos primeros años, la iglesia era una. Los cristianos se reunían en casas, compartían la Eucaristía y resolvían disputas en concilios, como el de Jerusalén, descrito en Hechos 15. Sin embargo, ya desde entonces surgieron tensiones. Pablo, en sus epístolas, advertía contra las divisiones. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Pero la unidad perfecta es un ideal divino en un mundo humano, y pronto las diferencias culturales y doctrinales comenzaron a cambiar esa armonía inicial. Una de las primeras grandes separaciones ocurrió en el año 1054, conocida como el Gran Cisma de Oriente y Occidente. Aquí, la Iglesia se dividió en la Iglesia Católica Romana, centrada en Roma, y la Iglesia Ortodoxa Oriental, con su sede en Constantinopla. Las causas fueron múltiples: desacuerdos teológicos sobre la procesión del Espíritu Santo, el famoso filioque en el credo niceno, disputas sobre la autoridad del Papa y tensiones políticas entre el Imperio Bizantino y el Occidente latino. Imagina el dolor de esa separación: dos ramas de la misma vida cristiana distanciadas por orgullo humano y malentendidos. Como reflexiono yo, y creo que tú como buscador de la verdad podrías pensar lo mismo, esta división nos recuerda que el poder terrenal a menudo contamina la pureza espiritual. ¿No es como si el enemigo usara nuestras debilidades para sembrar discordia, tal como Satanás lo hace en las Escrituras? Avancemos en la historia. El siguiente gran terremoto fue la Reforma Protestante, en el siglo XVI. Martín Lutero, un monje agustino alemán, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517, protestando contra abusos como la venta de indulgencias. Lutero no buscaba inicialmente dividir la iglesia, sino reformarla. Sin embargo, sus ideas sobre la salvación por gracia mediante la fe sola, sola fide, la autoridad exclusiva de la Biblia, sola escritura, y el sacerdocio de todos los creyentes llevaron a una ruptura irreversible con Roma. De ahí surgieron denominaciones como los luteranos y pronto otros reformadores como Juan Calvino en Ginebra y Ulrich Zwingli en Suiza agregaron sus matices, enfatizando la predestinación o visiones diferentes sobre la Eucaristía. El resultado fue que el protestantismo se fragmentó en subgrupos, desde presbiterianos hasta anabaptistas. Pero no todo se debe a la Reforma. En Inglaterra, Enrique VIII fundó la Iglesia Anglicana en 1534, no por motivos teológicos puros, sino por un deseo personal de divorciarse y casarse nuevamente, lo que ilustra cómo el poder político puede influir en la fe. Siglos después, en el siglo XIX y XX, movimientos como el metodismo de John Wesley, el pentecostalismo en Asa Sioux Street en 1906 y el surgimiento de iglesias evangélicas independientes en América añadieron más capas. En Estados Unidos, la libertad religiosa fomentó una explosión de nuevas denominaciones, adventistas, mormones, aunque algunos debaten si son cristianos tradicionales, testigos de Jehová y miles de iglesias no denominacionales. Según los estudios, esta proliferación se debe en parte a la adaptación cultural. El cristianismo se moldea a contextos locales, desde África hasta Asia, creando expresiones únicas. Ahora, profundicemos en las razones teológicas. Muchas denominaciones surgen de interpretaciones divergentes de la Biblia.
Por ejemplo, ¿es el bautismo por inmersión o aspersión? ¿Es infantil o solo para adultos? Los bautistas insisten en el bautismo de creyentes adultos, mientras que los católicos y ortodoxos lo practican en infantes. Otro punto caliente es la Eucaristía. Para los católicos es la transubstanciación literal, para los reformados, una presencia espiritual y para algunos evangélicos, un mero símbolo. Estas diferencias no son triviales, reflejan cómo entendemos la gracia de Dios. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, reflexionaba sobre la unidad en medio de la diversidad. Por la fidelidad nos recogemos y enrollamos en la unidad dentro de nosotros mismos, mientras que habíamos sido dispersos en la multiplicidad. Agustín nos invita a ver que, a pesar de las divisiones, la fidelidad a Cristo puede unirnos internamente. Otro factor importante es el ser humano mismo con sus debilidades y errores. Muchas veces, detrás de las divisiones dentro del cristianismo, encontramos el pecado, el orgullo, la búsqueda de poder y la ambición personal. Cuando las personas ponen sus intereses por encima del Evangelio, aparecen conflictos. Unos quieren tener más autoridad, otros buscan reconocimiento y algunos incluso utilizan la fe para obtener beneficios materiales. De ahí surgen escándalos que todos conocemos, peleas internas por quién debe liderar una comunidad, problemas de dinero o incluso abusos de confianza. Sin embargo, no todo es negativo. A lo largo de la historia, también han existido cristianos que han buscado con sinceridad la unidad y la esencia común de la fe. Un buen ejemplo es Lewis, el escritor cristiano muy conocido en todo el mundo. Él observaba que, a pesar de todas las diferencias externas entre denominaciones, existe algo profundo que las une a todas: la fe en Cristo. En su libro Mero Cristianismo, explicaba esta idea con una imagen muy sencilla. La iglesia es como una gran casa con muchas habitaciones. Cada habitación representa una denominación distinta, con sus costumbres y tradiciones, pero todas están bajo el mismo techo de Cristo que sostiene la casa entera. Desde una mirada personal, yo no veo las denominaciones como simples muros, pero tampoco pienso que todas sean lo mismo. Lo esencial es Cristo y sin Él nada tiene valor. Algunas tradiciones ponen más énfasis en unas cosas, otras en otras, y eso a veces confunde o incluso divide. Pero si ponemos en el centro al Señor Jesús, descubrimos que hay algo común que nos une, incluso cuando existen diferencias serias en la práctica o en la enseñanza. La Madre Teresa recordaba que, si dedicamos nuestro tiempo a juzgar, no nos queda tiempo para amar. Ese consejo nos invita a mantener el corazón limpio. No significa aceptar todo sin discernimiento, sino vivir con humildad y caridad hacia los demás. La verdadera unidad no está solamente en borrar las diferencias, sino en acercarnos a Cristo con sinceridad y dejar que su amor nos guíe. También es cierto que las denominaciones son fruto de la diversidad de los pueblos. En África, la fe cristiana se mezcla con expresiones culturales propias y nacen comunidades muy alegres y llenas de vida. En Latinoamérica, el catolicismo ha tomado formas muy populares, como la devoción a la Virgen de Guadalupe, que une a millones de personas. En Asia, hay lugares donde la iglesia se reúne en secreto, en casas pequeñas, adaptándose a las dificultades de la persecución. Todo esto muestra que el Evangelio puede entrar en cualquier cultura y encontrar allí una forma de expresarse, aunque eso a veces provoque diferencias visibles. Muchos cristianos del siglo XX, como San Juan Pablo II o San Juan XXIII, quisieron que esas diferencias no se conviertan en barreras definitivas. Por eso hablaron tanto del diálogo y de la necesidad de buscar la unidad. En el Concilio Vaticano II se dieron pasos importantes. Se abrió el corazón a protestantes y ortodoxos y se empezó a mirar la diversidad como un enemigo, sino como una riqueza que nos puede acercar más al ideal de Cristo de que todos seamos uno. Pero entonces surge la pregunta: ¿toda esta diversidad es un problema o puede ser también una bendición? Algunos piensan que tener tantas denominaciones permite que la fe se exprese de formas distintas y que así las personas encuentren un camino más cercano a su corazón.
Pero no podemos olvidar que muchas divisiones nacen del pecado, del orgullo o de intereses humanos. Cuando dejamos que esas pasiones entren en la iglesia, lo que debería ser un signo de unidad se convierte en motivo de ruptura. La Biblia nos llama claramente a otra cosa. En la carta a los Efesios, San Pablo pide que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, recordándonos que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Jesús mismo, antes de su pasión, oró por sus discípulos, que todos sean uno, para que el mundo crea. Esta es la verdadera meta, que nuestra unidad sea testimonio vivo de Cristo ante el mundo. La historia nos muestra que las denominaciones también reflejan culturas y contextos distintos. Pero más allá de esas diferencias externas, lo que da sentido a todo es estar enraizados en Cristo. Los santos, como San Francisco de Asís con su vida de servicio, o los padres de la Iglesia con su fidelidad a la verdad, nos recuerdan que la unidad comienza en el corazón, cuando buscamos a Dios con humildad y dejamos que su amor nos transforme. Por eso, el mensaje de este video no es simplemente hablar de divisiones, sino invitarte a una reflexión personal. ¿Qué hago yo para cuidar la unidad en mi comunidad? ¿En mi familia? ¿En mi propia vida? La unidad no empieza en grandes declaraciones, empieza en lo pequeño. Escuchar, perdonar, servir, rezar unos por otros. Solo así, paso a paso, podremos vivir como Cristo quiso, un solo cuerpo en Él.